Muy feliz sábado en esta fría mañana acá en Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Ñuñoa, un lugar que se sitúa en la zona centro-oriente de nuestra capital y en donde se emplaza nuestra iglesia, la que puede visitar en nuestros horarios de culto y a la cual puede llegar fácilmente. Allí estamos cerca de la estación Chile-España de la línea 3 del Metro de Santiago y a poco más de una cuadra de Plaza Ñuñoa. Si vive en Santiago o está de visita en nuestra ciudad, estaremos felices de recibirles. Los invito a que oremos para dar inicio a nuestro culto de adoración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta semana hemos escuchado noticias de hermanos que se encuentran delicados de salud. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás con cada uno de ellos, porque algunos se han ido recuperando y otros están un poquito mejor. Queremos pedir, Padre amado, que tú sigas cuidando de Ricardo, de Betty, de Catherine, Padre amado, de nuestro querido Pastor Mayer y su esposa también, y Padre amado, por todos nuestros amigos. Y también especialmente esta mañana oramos por Carlos, que ha perdido a su padre. Que tú seas con él, que tú le des el consuelo que él necesita en este momento, Padre amado. Abrázalo con tus brazos de amor. Padre amado, en esta mañana queremos pedir tu presencia en cada uno de los hogares que escucharán tu palabra. Que Dios bendice a cada uno de ellos. Quédate en nuestro programa. Bendícelo, Padre, te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Saludamos a todos quienes ya se han conectado y están en nuestra sintonía. Hoy saludaremos a los amigos y hermanos de México. Un abrazo grande a quienes nos ven desde Oaxaca, desde Ciudad de México, desde Guadalajara y desde cada rincón de ese hermoso país. Le enviamos un fuerte y cariñoso abrazo desde Santiago de Chile, como asimismo a cada uno de nuestros televidentes que prefieren sábado a sábado nuestra sintonía y comparten con nosotros este culto de oración. La semana pasada estuvimos orando por algunos enfermos de nuestra iglesia y con gratitud en nuestros corazones podemos contarles que ellos se encuentran restablecidos en su salud
gracias al poder sanador de nuestro Dios. Hoy estamos terminando el segundo trimestre del año. Estamos a mitad del año y estamos estudiando y cerrando ya este ciclo de estudios de la Biblia denominado Los Tres Mensajes Cósmicos, que sin duda nos sumergió en interesantes temas que hoy llegan a su fin. Y hoy Marisa Bustos y el Pastor Rodríguez nos conducirán en el estudio de la última lección titulada Encendidos con la Gloria de Dios. Y los más pequeñitos podrán disfrutar nuevamente del espacio infantil con la tía Daisy, que les traerá una linda y entretenida historia. Los invito ahora a que cantemos y lo hagamos con mucha alegría y gratitud en nuestros corazones. Acá lo dejamos con esta hermosa selección de himnos. A la puerta
Cristo me ama, esto sé, Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. En las playas del lago Ginebra, un campamento adventista de verano tocó los corazones y las vidas de los jóvenes de Suiza. Durante el verano, Adriana trabaja en el PLAG debido a los positivos recuerdos que tiene como campista. Pasábamos momentos junto al lago, conversando alrededor de la fogata. Eso te permite estar con una o varias personas, pero también intercambiar experiencias, compartir nuestras luchas, tener momentos especiales unos con otros y animarnos unos a otros. Los campistas pasan el día en divertidas actividades como deportes acuáticos en el lago, pero desarrollar una conexión con Jesús tiene prioridad. Las actividades de las que pude ser parte aquí como conquistadora y joven y tener personas como líderes de iglesia y los pastores para nutrir mi fe, realmente me ayudaron a desarrollar mi fe. Reunirme aquí con las personas todavía me da energía espiritual. Adriana ha visto a muchas personas entregar sus corazones a Jesús y ser bautizadas en el lago debido a las experiencias en el campamento. Me da escalofríos pensarlo. Nos damos cuenta de hasta qué punto tenemos un Dios presente, grande y que está con nosotros en todo momento. Estas experiencias nos muestran de verdad la presencia de un Dios en nuestras vidas. El campamento queda entre dos ciudades, Ginebra y Lausana, lo que la ubica en el centro para que muchos puedan asistir. El acceso privado al lago brinda seguridad para que disfruten del agua. Con los años de diversión y crecimiento espiritual que ha brindado el campamento, el tiempo le ha pasado la factura a las instalaciones. Se pueden hacer programas solo en los meses más cálidos debido a las tuberías y la plomería. En los meses más fríos, las tuberías se congelan, impidiendo el uso de la cocina y los baños. Otro problema es la cocina. Necesita espacio para almacenar alimentos, una mejor distribución y nuevos electrodomésticos. Con estas mejoras, el campamento podría funcionar todo el año y abrir nuevas oportunidades. Parte de su ofrenda del 13º sábado de este trimestre se usará para las renovaciones de la PLAG. Su aporte permitirá que se realicen más programas todo el año. Por favor, ore por este proyecto en Suiza. Gracias por apoyar la ofrenda que hace una diferencia en las vidas de personas como Adriana.
Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en este sábado especial cerrando nuestro estudio de este trimestre que ha sido intenso, que ha sido profundo, que ha sido interesante y muy engrandecedor para nuestro espíritu. Hoy día vamos a cerrar esto con un momento como si fuese esto una pieza musical, con un momento de gloria, con el momento de la gloria de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 18 y el verso 1 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso es lo que estamos esperando, para eso nos estamos preparando. Los invito para que oremos antes de iniciar nuestro estudio de este sábado. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por lo que ha sido tu verdad revelada a nosotros durante este ciclo de estudios de Apocalipsis, porque en ellos hemos podido conocerte mejor, hemos podido apercibirnos del tiempo en que estamos viviendo y nuestros corazones han sido llamados a buscarte, Señor, y a ser fieles a ti. Gracias porque estamos esperando tu gloria y porque vamos a ser iluminados con ella. Quédate con nosotros en esta mañana, dirígenos con tu espíritu y bendice a cada uno de nuestros amigos que están en sus hogares para que juntos podamos recibir, Señor, esta palabra en este día sábado. En el nombre de Jesús, amén. Nos separamos un momento breve y volvemos para nuestro estudio de hoy. Buenos días, pastor. ¿Qué tal? Amigos, buen día. ¿Cómo están? Llegando acá al final de este trimestre, llegando a la mitad del año también, disfrutando acá como unas pequeñas vacaciones que se ha producido justo en estos días con algunos feriados que han coincidido, así que qué bueno porque eso nos permite tener un poco más de tiempo para dedicarle a nuestro estudio que está terminando hoy día, este estudio, como decíamos recién, interesante y profundo que hemos tenido. Les recordamos que el material para el estudio de estos temas, si quieren repasar o volver sobre alguno, está en el link que aparece aquí abajo en la pantalla, en donde también pueden encontrar el material respecto de estudios anteriores y, por supuesto, en el que vamos a estar compartiendo también el de nuestro próximo periodo de lecciones y de análisis de la Biblia. Hoy día entonces estamos llegando al final, al momento, podríamos decir, de culminación de nuestro estudio y vamos a ir a los temas. Cuando éramos chiquitos me acuerdo que estaba el dicho de que lo mejor se deja para el último, pensando en el postre, ¿cierto? El postre era lo mejor y aquí en este caso vamos a llegar a nuestro postre del estudio, que es la persona que motiva todo el estudio. Cuando nosotros partimos con el análisis de este libro de Apocalipsis, aprendimos que Apocalipsis significaba revelación, y esta revelación, como muy bien lo plantea Juan en el primer capítulo del libro, es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de este personaje fundamental acá, que es el Cordero. Entonces vamos a analizar hoy día como tópicos finales de nuestro estudio esta final de crisis en el que hemos estado estudiando, que nos vamos a ver envueltos, y vamos a hablar también un poco sobre la verdad nuevamente para repasar finalmente en cuál es nuestro rol en todo esto como pueblo, ¿cierto? Como hijos de Dios. Vamos a destacar la gloria de este Dios magnífico y finalmente personificada en el Cordero. Cuénteme, pastor, ¿cómo analizó usted, qué cosas le llamaron la atención respecto de esta parte del estudio? Bueno, algo que de repente nos deja un poco inquietos es la crisis final, porque habrá una crisis, lo habla el libro de Apocalipsis, pero tenemos la buena noticia de que podemos tener una preparación. También nos habla de esa preparación, cómo debemos hacerla. Y ¿sabes una cosa?
lo que me gusta es pensar en que como Daniel y Apocalipsis están íntimamente ligados, si nosotros vamos a Daniel 2, encontramos ahí todo cómo aconteció la historia. Y recordemos que esta historia la contó Daniel estando en el imperio babilónico. O sea, cuando el imperio babilónico estaba en su auge, él habla que después de ti vendrá otro imperio, y así fueron pasando los imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y todo esto. Y todo eso se cumplió a la perfección, a pesar de que fue hecho con tanta cantidad de años de antelación. Sin embargo, se cumplió todo. Y si eso se cumplió, bueno, aquello que dice la Biblia que va a ocurrir también se va a cumplir. Y lo que Dios me dice que debo hacer, me lo dice alguien que está interesado, más interesado de lo que estoy yo en mi salvación, lo está mi Dios. Así es. Y nos da algunos consejos. Vamos a ir a la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en que leíamos algunas recomendaciones que nos hace aquí el apóstol respecto de este tiempo final al que nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar y al que nosotros quisiéramos sentirnos preparados para hacerlo. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya lo hemos estudiado antes. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, y aquí viene el consejo, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué es esta recomendación? ¿Qué es velar? Bueno, yo creo que velar es permanecer despierto. Claro. Que no nos durmamos, así como ocurrió con las 5 vírgenes. Recuerda que cuando venía el esposo, cabecearon, durmieron y fueron sorprendidas. Bueno, eso es lo que precisamente no debemos hacer. Tenemos que velar. ¿Qué significa? Prepararnos. Nosotros en las Sagradas Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para esta preparación. Y creo que tenemos que interesarnos más en lo que el Señor quiere decirnos a fin de no ser sorprendidos. Así como ladrón en la noche se va a venir y no tenemos necesidad. Él no, yo creo que ese fue el motivo por el cual no nos dio fecha. Si Él hubiese dicho, porque si Él hubiese dicho que viene ahora en octubre, por ejemplo, nosotros hasta septiembre decimos lo vamos a pasar bien, entre comillas. Lo vamos a pasar bien, y después al comenzar octubre yo me arrepiento, me preparo, aunque yo no sé si voy a alcanzar a llegar a octubre. ¿Ah? Entonces, esas cosas que nosotros como humanos a veces hacemos, por eso el Señor no quiso darnos, sino que nos dio señales, y nosotros debemos tener. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque creo que la forma como el Señor Jesús nos vino a enseñar cómo vivir la vida es precisamente la forma como nosotros podemos gozar de la vida. Exactamente. Entonces, en esa situación, lo que nosotros con velar, como estaba diciéndonos el pastor, vamos a hacer es estar atentos, es estar alertas, vigilar. Entonces, esa es una primera recomendación, vigilar, no dormirnos, como decía. La otra recomendación es ser sobrios. ¿Y qué entendemos por ser sobrios en lo cotidiano? Fíjese que es ser moderados, ser templados, no usar cosas superfluas, no dedicarnos a lo superfluo. E incluso me llamó la atención porque también nosotros hablamos de sobrio en lenguaje cotidiano, oponemos ser sobrio a estar ebrio. Me acordé de precisamente que estudiábamos hace unas semanas atrás de este poder, ¿cierto? Que decíamos que va a dar de beber de su vino a las naciones y las va a embriagar. Entonces, también aquí hay una oposición. Justamente. Nosotros no nos vamos a embriagar con esas doctrinas, con ese pensamiento, sino que nos vamos a mantener sobrios, vamos a ser moderados, vamos a
a mantenernos en una condición de tranquilidad, de seriedad, y vamos a velar y vamos a también evitar las cosas superfluas. Entonces, este es el llamado para nosotros, a estar atentos, a dedicarnos a lo que realmente es importante. Y de esa manera, entonces, podemos tener la idea o podemos tener la tranquilidad de que vamos a estar en condiciones de poder percibir los tiempos y las sazones, como nos está diciendo aquí Pablo. Así es. Ahora, debemos recordar que en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos la verdad. Las Sagradas Escrituras tenemos, creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo conductor es nuestro Señor Jesucristo. Está en toda la Escritura y el plan de Señor, salvación. El plan de salvación. Y en Juan 17 que nos habla, conoceréis, la verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nos habla también de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice ahí en San Juan 8:32. Ahora, es importantísima la verdad. Nosotros tenemos que valorar lo que el Señor nos ha entregado. Él es la verdad, la personificación de la verdad. Así como el enemigo es la personificación de la mentira. Él está, cuando habla de mentira, dice, de lo suyo habla. Entonces nosotros a veces hemos valorado más la mentira que la verdad. Ese es nuestro problema, porque una mentirita y mentimos por cualquier cosa, o sea, sin necesidad. Salimos atrasados, vamos a llegar atrasados a algún lugar y vamos pensando, ¿qué voy a decir? Voy a decir que me tocaron todas las luces rojas, voy a decir esto, y ya voy pensando en una mentira. Y cuando llega, nadie me pide explicaciones. Nadie me pide explicaciones, pero yo a veces, sí que me lo pidan, yo miento de todas maneras. Entonces, así empiezo a acostumbrarme a la mentira. Bueno, tengo que dejar la mentira e ir a la verdad. Cuando yo conozco al Señor Jesús, que es la verdad, no puedo convivir con la verdad llevando la mentira adentro. Claro. Entonces creo que eso es importantísimo. Como es opuesto la luz con las tinieblas, ¿cierto? Imposible, se nos dice, que están las dos juntas. Exactamente. Y de hecho, una hace notar más la otra. Nosotros probablemente, si estamos en una habitación oscura, a veces pasa cuando va bajando la luz del día, uno como que se va acostumbrando, sí. Y de repente me pasa a mí con mi hija, a veces está estudiando, a mí misma, y va bajando la luz y uno al final termina, porque como es paulatino, no se va dando cuenta, y termina leyendo con un poco de dificultad, y uno entra y dice, oye, pero... Y en ese momento, cuando hay tinieblas, cuando ya está la luz muy perdida y uno prende la luz, entonces destaca la oscuridad respecto de la luz. Así, de esa manera también la verdad de la palabra y de la presencia de la persona de Cristo resplandece en medio de la oscuridad. Ahora, ¿sabes una cosa? El enemigo también utiliza esto. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdo en una oportunidad en Brasil, me tocó, en una de nuestras iglesias estaba al lado de un centro espiritista. Y el centro espiritista nosotros sabemos que no son guiados por el Espíritu Santo precisamente, sino que están del lado del enemigo. Pero lo interesante del caso que ellos en ese local, adelante tenían una frase puesta, habían dos santos así, y había una frase puesta, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un texto de las Sagradas Escrituras. Entonces el enemigo, cuando le conviene, también lo usó cuando en la tentación con el Señor Jesús. Lánzate abajo porque escrito está. Y le mencionó las Sagradas Escrituras. Claro, él se saltó una partecita porque no le convenía, pero recordemos, tenemos que tener cuidado porque el enemigo también va a tratar de torcer. Por eso que nos conviene conocer las Escrituras. Por eso que cuando vamos a la iglesia y se nos dice, mire, vamos a leer un texto y el texto está en tal lugar, nosotros tomamos la Biblia y leemos si es así o no. O no, claro. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque entonces, no le ha amanecido. Dice. Es nuestra responsabilidad también ir verificando las cosas que escuchamos, las que se nos enseñan,
y nosotros tenemos acá la fuente disponible, gracias a Dios. No siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Hubo épocas en que la palabra de Dios, en que la Biblia estuvo oculta, no estaba disponible, no estaba traducida incluso a un lenguaje en que todos la pudieran comprender, pero hoy día la tenemos, así que también somos responsables de ir a buscar esta verdad. Y esta verdad se ha mantenido, como decíamos la semana anterior, a través de los siglos, se ha preservado, Dios se ha preocupado de que su palabra se mantenga a través del tiempo, y también se ha preocupado de sostener y de resguardar a un pueblo que guarde su verdad, a un pueblo a que le importe su verdad y que defienda su verdad. Y nosotros vamos a entender, y lo estudiamos también durante este trimestre con las profecías, ¿cierto? A qué momento se refería el nacimiento del pueblo, del grupo de fieles que iban a defender esta verdad en el tiempo final, y están llamados a hacerlo hasta el momento del encuentro con Cristo. Vamos a ir a Apocalipsis de nuevo, que ha sido nuestro estudio durante la semana, y vamos a leer en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y más aún, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De nuevo tenemos esta reflexión del fin del tiempo y la bienaventuranza para no solo leer y entender la verdad, sino que para vivir en conformidad con esa verdad, ¿no? Así es. Y también podemos leer aquí en Apocalipsis 18:1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. La gloria de Dios iluminó la tierra, la verdad de Dios. Importantísimo. Qué privilegio, qué gran privilegio tenemos de ser parte de esto, que el Señor se haya dignado hacernos parte de esto. ¿Qué podemos mencionar nosotros que podemos ser dignos para una labor así? Sin embargo, el Señor, como hijo suyo, nos hace partícipes de llevar esta verdad al mundo, iluminar el mundo con la verdad de Dios. Y qué gran responsabilidad también, porque no es solamente llevar esta verdad, sino también tenemos que mostrar el carácter de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Exactamente, y esta verdad está llena de gloria, está llena de magnificencia, de luz, porque es la característica, es la naturaleza misma de Dios. Y hacemos el parangón durante el estudio de esta semana en dos párrafos de la Biblia. Uno en Apocalipsis, que teníamos varios textos, ahí vamos a leer uno en Apocalipsis 4:11, que decía: Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después ahí hay algunos cantos de alabanza, de aleluya, y nos podemos imaginar a estos seres celestiales ante la gloria en el cielo de Dios. Y nos hace luego el nexo con Moisés. Justamente. ¿Cierto? Porque la gloria de Dios no es que vaya a aparecer en el cielo, es la gloria que Él ha tenido desde siempre. Y Moisés, está registrado esto en Éxodo 33, el verso 18 y 19, con bastante desplante, podría decir yo, se habla con Dios y le pide: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Quería verlo. Y Dios le responde y le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con quien sea clemente. Hay entonces también una aproximación acá de Moisés hacia la gloria de Dios. ¿Y en cómo se da eso? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo le permite a Dios ver su gloria? Bueno, bastante, ¿cómo diríamos? Moisés fue bastante audaz en pedir esto, porque él le dijo, incluso el Señor le dice: ¿cómo
tenía que hacerlo para poder protegerlo, porque él no podía ver a Dios y vivir. ¿Ah? Entonces dice que él lo iba a cubrir y él iba a ver las espaldas solamente. Pero, ¿qué es lo que proclama el Señor? El Señor proclama su carácter. Allí le da a conocer su carácter, que es infinitamente misericordioso, es perdonador, es amoroso, en fin, tiene una cantidad de atributos que Él quiere que sean reflejados también en sus hijos. Exactamente. Ahora, si Él nos pide que nosotros reflejemos este carácter, es porque Él quiere ayudarnos a tener ese carácter. Para nosotros es imposible. Luchamos con todos los defectos que tenemos. Pero una cosa, cuando nosotros reconocemos nuestros defectos y le pedimos al Señor de corazón, Señor, tengo tantos defectos y yo quiero cambiar esto. Quiero dejar de mentir, Señor, ayúdame. Cuando voy a decir la mentira, el Señor me dice, ¿qué fue lo que me pediste? En ese momento tengo la posibilidad de volver atrás y no hacer lo que iba a hacer. Entonces, estas son las cosas prácticas. El Señor quiere vivir a mi lado. Yo tengo que tener para eso una experiencia con el Señor, tengo que tener una vivencia con el Señor. ¿Y cómo la tengo? Mediante las Sagradas Escrituras. El Señor me va guiando y mi vida va cambiando sin que yo me dé cuenta. Hay algo súper importante en lo que usted nos acaba de decir, y es que nosotros, y lo que es el deseo de Dios, es que terminemos nosotros reflejándolo, que nosotros brillemos, porque estudiábamos, ¿cierto?, durante la semana, que decía, el pueblo de Dios, voy a leer un párrafo, del tiempo del fin cautivado por su amor, preocupado por su honor, revela su gloria. Un carácter amante y abnegado ante un mundo egocéntrico e impío, y la tierra se ilumina con la gloria del carácter de Dios. ¿Cómo se va a manifestar antes de que Jesús mismo esté presente aquí con nosotros? La gloria de Dios en el mundo, fíjense qué trascendente esto, qué desafiante para nosotros. Se va a manifestar a través nuestro. Nosotros tenemos que hacer brillar la gloria de Dios ante el mundo. Pero no es porque brillemos nosotros, y por eso su expresión de recién era tan significativa. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. O sea, nosotros solo podemos ser un espejo. Y nuestra preocupación no es brillar, sino que es no estar empañados, tal vez no estar sucios, no estar rotos, de tal modo que la gloria de Dios se pueda reflejar, ojalá, de la mejor manera desde nosotros hacia los demás. Y sabes, tenemos que tener cuidado. ¿En qué sentido? Cuando nosotros empecemos a reflejar a Cristo en nuestra vida, la gente se va a sentir atraída, pero se va a sentir atraída hacia Cristo, a quien estamos reflejando. Tenemos que tener cuidado de que nuestro ego no vaya a salir y empecemos a pensar de que nosotros somos los que se están atrayendo. Somos los buenos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que pedirle también al Señor, Señor, ayúdame para poder vencer esto y poder ser un reflejo solamente y poder tener la humildad de dar la gloria a quien corresponde. Exactamente. Ahora, se repite, en muchas oportunidades se repite el Cordero. Se habla del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Bueno, debemos recordar que Jesús murió como un cordero, como el cordero inmolado. Aparece en las Sagradas Escrituras como el cordero inmolado. Aquel que entregó su vida. Recordemos que en el antiguo Israel, cuando andaban en el desierto, ellos tenían que sacrificar un cordero. Cuando pecaban, sacrificaban un cordero. Bueno, ese cordero dejó los atrios celestiales, vino a esta tierra y fue inmolado en la cruz. Él murió no por sus pecados, murió por lo nuestro. Así como cuando el penitente iba al tabernáculo, ponía sus manos sobre el corderito y traspasaba simbólicamente sus pecados al cordero, y el sacerdote le pasaba el cuchillo y él tenía que degollar al cordero, que no tenía ninguna culpa, pero ese cordero estaba reflejando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso aquí siempre se habla del Cordero, que no nos olvidemos que Jesús fue el Cordero que murió en mi lugar. Cristo
es el que ocupó el lugar que yo debería haber ocupado. Por eso qué lindo es pensar de que el Señor me ama tanto, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, a pesar de todo lo que puedo hacer, el Señor me ama. De todas maneras me ama y te ama a ti y nos ama a todos por igual. Él desea que todos seamos salvos, que todos pasemos la eternidad con Él. Él no quiere que nadie se pierda, que todos nos arrepintamos y vivamos una vida que vale la pena ser vivida aquí. Por eso, qué lindo es que el Señor nos hable de esta manera. Nunca el Señor nos reprocha. Recordemos cuando el hijo pródigo volvió. El padre no le dijo, mira, tú te gastaste todo el dinero, mira cómo vienes, yo te lo había dicho. Podía haberle dicho muchas cosas. Lo único que hizo fue abrazarlo, a pesar de que iba como iba, lo abrazó y lo llevó a casa nuevamente. Eso es lo que espera hacer el Señor con nosotros. Cuando nos encontremos con Él, Él nos va a abrazar y nos va a llevar al reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo es pensar en que a pesar de todo, Dios me ama tanto y nunca ha dejado de amarme! Por eso, creo que esto debería hacernos reflexionar y ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos utilice como instrumentos para llegar a aquellos que no lo conocen o que todavía no lo aceptan. ¿No te parece? Absolutamente. Yo creo también, como síntesis, como usted muy bien nos acaba de hacer de este estudio, que el personaje central, como decíamos al inicio, que es este Cordero inmolado, que por otro lado también se destaca que es el único digno. Por un lado fue el sacrificio perfecto, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo, ¿cierto? Justamente. Hasta la muerte como Cordero, pero por otro lado este Cordero es el único digno de tomar el poder, la honra y la gloria, y Él va a usar ese poder, esa honra y esa gloria en beneficio nuestro para venir a buscarnos, para venir a compartir esos atributos con nosotros. Así Yo creo es. que lo único que pueden hacer en nuestros corazones es una profunda gratitud, admiración y nuestro reconocimiento de nuestra incapacidad de entender ese amor tan infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Muy bien, ya hemos llegado al fin de este estudio y queremos hacerles la invitación para el próximo estudio, que es El libro de Efesios. Durante el próximo ciclo de estudios vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, con mensajes significativos, importantes para nosotros, como lo han sido también los de este trimestre. Así que los invitamos, nuevamente recuerden el link aquí abajo en donde van a poder descargar el material para que lo podamos comentar, repasar e ir sacando nuevas lecciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro entorno, mientras vamos recorriendo este camino hasta ese momento en que vamos a ver reflejada, como decía nuestro texto de hoy día, en que vamos a ser iluminados con la gloria de Dios. Un gran abrazo y que tengan un lindo sábado. Cerramos entonces este texto que Juan nos trajo y vamos a abrir el próximo que nos trae Pablo. Que el Señor les bendiga, un gran y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que tengan un hermoso sábado. Llegó la hora
Niños, estamos en el primer sábado de invierno. Sí, ya estamos en el pleno invierno. Y vamos a ver cuál es nuestro versículo que tenemos para hoy. Está en Éxodo 13:22. Él nunca quitó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. ¿Qué venimos escuchando todos los sábados? Venimos escuchando la historia de cómo se formó el pueblo de Israel. Y ahora la historia está relacionada con el viaje que tuvo el pueblo de Israel. Fue un viaje que iba ¿desde dónde? Desde Egipto, ¿hacia dónde? Hacia Canaán, hacia esa tierra prometida que Dios había entregado ¿a quién? Al padre Abraham. Pero el viaje era largo. ¿Quién le gusta viajar? Sí, a todos nos gusta viajar, pero viajes largos no, ¿no es cierto? Es muy aburrido. Principalmente los niños, que cuando estamos viajando, si es un viaje de aquí a 500 kilómetros, en los primeros 50 kilómetros ya están preguntando, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿No es cierto? Pero este viaje era distinto porque había que caminar. Bueno, Dios los cuidaba y los cuidaba en este viaje de dos maneras. En el día, en el desierto, ¿qué hay? Mucho sol. Y cuando hace mucho sol en el desierto, ¿qué pasa? Mucho calor, quema, es molestoso. ¿Y saben cómo Dios los protegía? Una nube tan grande que cubría el sol y les daba la sombra para que ellos pudieran seguir caminando. ¿Y en la noche? ¿Qué pasaba en la noche? ¿Quiénes han estado en el desierto? ¿Qué pasa en el desierto cuando se va el sol y corre un vientito, una brisa? Hace, pero demasiado frío, mucho frío. Yo me sorprendí una vez cuando una persona de Calama me decía que usaban parca, porque yo pensaba que en el norte no hacía frío, pero sí en Calama, que es una ciudad que está en pleno desierto, hace mucho frío. ¿Y qué pasa en la noche con mucho frío? ¿Cómo nos abrigamos? Nos ponemos mucha frazada, mucha ropa. Pero Jesús o Dios, ¿cómo los cuidaba el pueblo de Israel? Esta nube grande que los protegía en el día como sombra, en la noche irradiaba calor. Era como la estufa prendida. Qué maravilloso cómo es Dios, cómo nos cuida, ¿no es cierto? En este invierno que también estamos empezando, que ya comienza el frío, que va a ser un tiempo muy frío de aquí hasta octubre, noviembre, vamos a acordarnos, ¿no es cierto?, de cómo Dios protegía a su pueblo, con esta nube que les irradiaba calor. Niños, así quiere Dios que nosotros lo conozcamos, que Él está siempre atentos, siempre cuidándonos en cualquier momento. Ahora no vemos las nubes de noche con calor, ni tampoco vemos la nube en el día protegiéndonos. Pero sí sabemos que Dios nos está cuidando y nos está protegiendo cada momento. ¿Qué tal si le damos las gracias y agradecemos porque Él está siempre a nuestro lado? Oremos. Querido Jesús, gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque estás atento a nuestras necesidades. Gracias porque eres nuestro Dios. Te pedimos que no dudemos de ti y que estemos siempre confiados en tu protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao, hasta el próximo sábado. El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recepción del sábado.
¿Qué tal amigos y hermanos? Muy buenos días y bienvenidos a Lyrics, un espacio en que nosotros damos la oportunidad para que ustedes hagan esta programación, enviándonos sus cantos y sus intérpretes de su preferencia para que nosotros podamos exhibirlos en este espacio de nuestro culto de adoración y todos juntos podamos alabar al Señor. En primer lugar, yo quiero presentarles a ustedes, para que todos juntos cantemos, la melodía titulada Abre mis ojos, interpretada por el grupo Getsemaní. El grupo Getsemaní es un grupo originario de México. Ellos se forman en el año 1974, específicamente en la ciudad de Montemorelos, en donde justamente está nuestra universidad. Y son jóvenes que se unen en ese momento para poder dedicar sus voces al ministerio musical. Y el sentir que ellos tenían era que querían cumplir la misión de predicar el Evangelio a través de la música. Más de 100 personas ya han pasado por el conjunto a través de los años en donde se han ido renovando sus integrantes, pero su música sigue vigente y ellos aún con muchos proyectos. Así es que los invito a que cantemos Abre mis ojos con el grupo Getsemaní. Santo, Santo,
Señor, yo quiero verte. Santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Muy bien, y luego de haber entonado esta hermosa melodía del grupo Getsemaní, llega el momento en que queremos una vez más compartir con nuestros niños, con los más pequeñitos de la casa. Y yo les quiero presentar ahora el canto La vida es tan bonita, justamente de la serie titulada Mi vida es un viaje, de la productora Nuevo Tiempo. Mi vida es un viaje es el resultado de la producción de Daniel Lütke, un pastor brasilero que durante un tiempo estuvo viviendo en España y ahora ya reside en los Estados Unidos, y ha dejado esta hermosa producción infantil, Mi vida es un viaje, que contempla varios cantos especialmente dedicados a los más pequeñitos de la casa. Así que los invito ahora entonces que todos juntos podamos cantar La vida es tan bonita. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, el cielo, el sol, los pajaritos, unos novios que van bien juntitos, a una niña va leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, una familia sonríe a una selfie, orando a Dios, un joven agradece. Sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Oh, 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 Mi vida es un viaje hacia el cielo. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. La promesa de Dios para ti, para mí, es la siguiente. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermosa promesa, ¿no es cierto? Nos cuenta la historia que hace muchos años, muchas décadas, un guardaagujas de ferrocarril se encontraba en su puesto para dar paso a un tren expreso.
repentinamente vio corriendo hacia él a su hijito de 5 años, quien avanzaba por las vías sin advertir la proximidad del tren. Si el padre abandonaba en ese momento su función, provocaría un accidente de graves consecuencias. Pero si permanecía en su puesto, su hijito sería atropellado y muerto. Y frente a semejante peligro, el padre le gritó al niño con todas sus fuerzas: «Échate al suelo». Instantáneamente el niño obedeció, se echó entre los 2 rieles y el tren expreso pasó por sobre su cuerpo sin dañarlo en lo más mínimo. Si no hubiera obedecido a su papá, habría perdido la vida con toda seguridad. ¿No hay aquí una lección digna de ser aprendida por todos los hijos? Y mientras como padres procuramos enseñar a nuestros hijos el sentido de la obediencia, pensemos que tenemos también un Padre Celestial a quien nos corresponde obedecer si queremos gozar de una vida próspera y feliz. ¿Cuánto debemos avanzar en este terreno, verdad? Decimos creer en Dios, lo llamamos Padre nuestro, pero en la práctica no solemos comportarnos según nuestros propios antojos personales. Jesucristo declara: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Sí, al obedecer a Dios nos hacemos amigos de Él. Contamos con su apoyo, con su protección y fortaleza. Haciendo lo que Él nos manda, nos libramos del vicio, de la enfermedad, de la angustia y de los 1000 sinsabores que siempre acarrea la desobediencia. Y para eso está su palabra, este bendito manual. Dice la divina palabra: el que obedece habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿No vale la pena hacer la voluntad de Dios en todo momento? Claro que sí. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Santo Espíritu, desciende aquí, con tu abundante gracia llena el corazón, guía nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Guíanos con tu amor, enséñanos a obedecerte, llénanos con tu espíritu y que llene hoy cada corazón. Santo Espíritu, desciende aquí, con tu abundante gracia llena el corazón, guía nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Tuyos somos, oh Señor, ante ti humildemente inclinamos nuestro ser, que todos te adoremos, Señor. Santo
desciende aquí. Con tu abundante gracia llena el corazón y a nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Santo Espíritu, desciende aquí. Con tu abundante gracia llena el corazón y a nuestra adoración. Santo Espíritu, desciende aquí. Qué linda melodía del Cuarteto Heraldos de Esperanza, un cuarteto chileno que ha desarrollado su ministerio en Estados Unidos y Centroamérica, llevando su mensaje musical a miles de personas en todo el continente a través de sus participaciones en el programa La Voz de la Esperanza. Con esta melodía nos sumergiremos en el sermón de hoy, titulado Encuentro con Jesús, y que será presentado por el pastor Daniel Bosquet, quien actualmente es rector de la Universidad Adventista de Sagunto, España, y en donde además es profesor del Nuevo Testamento de la Facultad de Teología. Los invito a disfrutar de este interesante estudio. Es un privilegio, como os digo, acompañaros, y me gustaría compartir con vosotros una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Casi todas mis reflexiones se basan en el deseo de todas las gentes, en el texto bíblico con ese enriquecimiento que nos da qué hay detrás, esos aspectos que a veces se nos pasan, esos matices que llenan de sentido el Jesús con el que debemos encontrarnos. En este caso, la idea que os propongo es compartir una historia juntos. Está en el libro de Juan, en el capítulo 4, y que vayamos analizando poquito a poco esa historia y viendo cómo podemos aplicarla para nuestros días. El contexto, en el capítulo 4 de Juan, el contexto que encontramos es que Jesús había estado en Samaria. Sabemos que Jesús se acercó hasta Samaria, quería enseñar una lección a sus discípulos, además quería encontrarse con la mujer ahí junto al pozo de Jacob. Tenemos ese encuentro con ella, fascinante, cómo Jesús entra en la profundidad de su corazón, cómo lee las páginas de su vida, cómo ella descubre que es el Mesías. Y lo bonito que ocurre allí es que la mujer se convierte en esa primera misionera, ¿verdad? Vuelve a la ciudad, cuenta todo lo que le ha dicho Jesús y la gente la cree. Y la gente sale. Y sale a la ciudad a encontrarse con los discípulos, lo tenemos ahí explicado en el capítulo 4, para encontrarse con Jesús. Y dicen, bueno, ahora ya no creemos por ella, sino porque te hemos escuchado. Es muy interesante porque en ese momento, en Samaria, el recibimiento es tan bueno que le piden que se quede 2 días. Ahora, esto fue duro para los discípulos. Yo me imagino cuando están allí los samaritanos diciendo, oye, pues si queréis, ¿por qué nos quedáis 2 días? Yo me imagino a los discípulos por atrás diciendo a Jesús, ni se te ocurra, no, nos vamos de aquí. Pero Jesús, con una sonrisa de oreja a oreja, vale, pues nos quedamos, o quizá dale, nos quedamos, y se quedaron 2 días. Ahora, para ellos, ¿qué era quedarse allí? Samaria era dormir con el enemigo. Esa noche que tuvo que ser para ellos, ¿dónde durmieron? ¿En casa de quién? Esos detalles se nos escapan a veces en la Biblia,
pero son muy bonitos imaginar qué representó para los discípulos eso. Samaria era un lugar odiado. Los samaritanos eran denostados, eran rechazados, eran el enemigo. Y sin embargo, se quedaron allí 2 días, salieron felices, salieron con una lección aprendida a los discípulos y quedaos con esa idea del buen recibimiento que había recibido Jesús, valga la redundancia, en ese lugar de aparentes incrédulos respecto a la fe de los judíos. En el versículo 43 ya se introduce nuestra historia y nos dice: 2 días después de este episodio que hemos mencionado, salió de allí y fue a Galilea. Al terminar esa aventura, por tanto, Jesús se dirige hacia Caná. Tenía que pasar hacia el norte y es curioso porque tendría que haber pasado por Nazaret. Sin embargo, no se detuvo allí. No entró a su propio pueblo. Qué triste, ¿no? No poder entrar allí. Allí desde donde viene esta frase: el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Jesús mismo la dijo. Nos dice el deseo de todas las gentes que no pudo entrar porque la gente no le creía, no le recibía bien. Así que ahí es un primer impacto que también llama la atención. Finalmente llegan a Caná. Caná estaba cerca de Capernaum, aproximadamente unos 25 kilómetros, más o menos, y lo que nos dice el texto es que la gente se enteró. Los que estaban en Capernaum rápidamente se lo hacen saber y llegamos al versículo 46, Juan 4:46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hay un trasfondo en esta historia que no aparece en el texto, pero que el deseo de todas las gentes nos da algunos detalles respecto a qué estaba pensando ese hombre cuando llegó a Jesús. Lo que sabemos de él es que era judío, que era un noble, que era probablemente funcionario del rey Herodes Antipas. Estaba bastante bien situado, por lo que podemos suponer, pero en este caso la enfermedad había golpeado a su hijo y no sabía qué hacer. No, estaba desesperado literalmente. Dice el deseo de todas las gentes: los médicos lo habían desahuciado. Pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre. Pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente, con la esperanza de que las súplicas de un padre despertarían la simpatía del gran médico. Él podía haber enviado a alguien, pero dijo: no voy a ir yo. Tengo que ir a ver si se apiada de nosotros, casi. Así que resolvió ir para allá, pero fijaos qué situación tan difícil. ¿Qué decisión? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Abandono a mi hijo? ¿Lo dejo aquí? ¿Y si muere durante el camino? ¿Y si muere mientras voy y vuelvo? No, mejor me quedo. No, pero es que tengo que ir, tengo que intentarlo. Una última oportunidad. Fijaos en ese debate. Me marcho. ¿Me ayudará Jesús? Hay algo que nos dice el deseo de todas las gentes que es muy importante. Él no tenía del todo claro si Jesús era quien decía ser. Y fijaos, dice, él se había propuesto en su corazón: si Jesús no sana a mi hijo, no creeré en él como el Mesías. Esa era su condición. ¿A dónde vas? A ver el Mesías. Pero ¿y cómo sabes que es el Mesías? Y no lo sé. Pero si cura a mi hijo, creeré en él. Ese era su planteamiento. Y quiero pararme aquí porque es una primera paradoja. O sea, él iba a ver al Mesías porque curaba a gente, pero si no curaba a su hijo, no creería en él como el Mesías. Y me da la impresión de que en ocasiones nos ocurre algo parecido con nuestros planteamientos. Como que vivimos en una paradoja. Creemos, pero no. Creo, pero a veces es como que vivimos como si no creyéramos. Seamos sinceros. Creemos, pero si no ocurre esto, dejo de creer. O si no ocurre esto, dudo. Y es una paradoja porque ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué oramos? ¿O para qué leemos? A veces hay un para qué en nuestra vida. Y cuando no hay un retorno, nos planteamos, oye, pues entonces no creo. O entonces no lo hago. En ocasiones me vienen a la mente actitudes que tienen mis hijas conmigo, o con mi esposa.
Y esos planteamientos que hacen los niños de, pues si no haces esto, entonces me enfado. Yo les digo que no negocio con terroristas. Sobre todo mi hija pequeñita, ¿no? Que hace este planteamiento de, pues entonces lloraré si no hacéis esto. Y yo les digo, me encanta esa frase de las películas norteamericanas, el gobierno no negocia con terroristas. Y yo les digo que no negocio con terroristas emocionales porque es una forma de manipulación. Trato de decirles, no podéis hacer eso. Si no ocurre esto, entonces lloro, entonces grito, entonces no puede ser. Así que en este debate, medio en serio, medio en broma, surge una actitud que es bastante real en nuestro caso. En ocasiones somos un poco ridículos con nuestros planteamientos, porque son parecidos a, pues si no haces eso, entonces no respiro, ¿no? Como los niños, no respiro. Nos convertimos casi en terroristas espirituales. Si no haces esto, Señor, no pienso creer en ti. Y muchas veces está vinculado con nuestro orgullo. Si somos sinceros, ¿qué hay en nuestro interior? Hay como un orgullo ahí de... Tienes que demostrar quién eres. No sé si recordáis o os viene a la mente un caso similar en la Biblia. Si no, entonces me enfado. Algo así parecido, ¿eh? Es la historia de Tomás. Brevemente nos vamos a acercar a Tomás. En Juan 20:25, esa frase que él dijo, si no veo en mis manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Fijaos, es como una actitud casi hostil. No pienso creer. Me enfado. Si no toco, no creo. Si no lo veo, imposible. Si nos acercamos un poco más al caso de Tomás, descubrimos que en su caso tenía cierta gravedad, porque llevaba 3 años y medio con Jesús. Había visto milagros. Le había visto a él mismo prometer, decir que iba a resucitar. Los discípulos, sus amigos, le dicen, oye, que es verdad, que ha resucitado. ¿Qué le pasó ahí a Tomás? ¿Qué entró en su mente como para decir, pues no pienso creerle? Y es muy interesante porque ahí efectivamente se confirma que el problema de Tomás tenía que ver con su orgullo. En el versículo 24 de Juan 20:24, nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos, tal, esto de verdad. En ese momento, ¿qué descubrimos? Que se había aparecido Jesús a los discípulos menos a él. A todos. Y entonces, claro, la alegría de los demás contrastaba aún más con su ausencia de pruebas. Dice literalmente el deseo de todas las gentes, hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer. Y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Ahí descubrimos una especie de mecanismo que en ocasiones nos ocurre. En el caso de Tomás fue muy claro. Claro, vosotros, porque lo habéis visto, con alegría, pero no pienso creer, no pienso, hasta que no lo vea yo, no. En medio de esa lucha es muy interesante como Jesús sí parece que negocia con terroristas, nosotros, pequeños terroristas espirituales. Ay, Tomás, le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y es como, ahora, ¿no? Menos mal que Jesús no hace esto con nosotros. Pero Jesús sí le dijo algo, un mensaje para todo el resto de la humanidad, porque me has visto, Tomás, creíste. Felices los que no vieron y creyeron. En realidad hay algo que se nos escapa y es que nosotros somos los perjudicados al no creer. Da la impresión de que a veces vamos haciéndole favores a Dios. No es la impresión de que a veces es como, bueno, venga, vale, te voy a creer, o voy a dejar que me salves, o bueno, Señor, vale, te dejo que transformes mi vida, venga, vale, te dejo que me llenes de esperanza. Te dejo que me llenes de gozo y alegría, pero solo porque no tengo más remedio. Es una actitud absolutamente paradójica, sin sentido, pero en ocasiones parece que vamos perdonando la vida, que vamos, bueno, venga, vale, voy a creer, voy a entregarte mi corazón, como si en realidad el favor se lo hiciésemos nosotros a Dios. Este espíritu paradójico es el que Jesús encontró con los miembros de su pueblo y que contrastó aún más con la historia que acabamos de ver en Samaria. Así que cuando nos metemos de nuevo en la historia, nos encontramos con este noble que
hizo un esfuerzo mental, se separó de su hijo, se despidió sin saber lo que iba a ocurrir, desesperado, venía bloqueado en su pensamiento. Es que no sé si lo va a curar, si es a lo que lleguemos, disculpad, a lo que lleguemos y volvamos. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Y qué se encontró cuando llegó a Caná? ¿Qué se encontró? No olvidemos algo, él era un noble, era alguien acostumbrado a la corte de un rey, nada más y nada menos. Si había alguien que conocía lo que era un rey, era él. Si alguien conocía el glamour, si alguien conocía el poder, si alguien conocía el estatus, era él. Sabía, vivía, estaba rodeado de eso justamente. Así que se iba a encontrar, pongámonos en su mente, se iba a encontrar con el Mesías esperado durante 4000 años. ¿Pero qué se encontró? Un poco como los sabios de Oriente llegaron allí y se encontraron un pesebre. ¿Qué se encontró? Fijaos, se encontró al llegar a Caná una muchedumbre que rodeaba a Jesús, desea de todas las gentes. Con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador, pero su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. ¿Os podéis imaginar? Pero si es que está sucio. Si está... Madre mía, imaginaos a un Jesús sucio del camino, con polvo, sudando, cansado, sentado, rodeado de gente del pueblo. ¿Ese es el Mesías que me va a ayudar? ¿Cómo puedes ayudarme tú? Imaginaos, se supone que tú eres el Mesías, pero ¿cómo puedes? Si estás que no puedes con tu vida casi. Imaginaos a un Jesús cansado después del camino. Madre mía. Y él me tiene que ayudar. Es curioso porque de alguna forma, ya que estaba allí, parece que avanzó por inercia. Ni siquiera tenía mucha fe. Yo me imagino el shock en la cara de nuestro amigo. Ya que estoy aquí te lo digo, pero en el fondo, muy en el fondo, sé que no me puedes ayudar. Si no te puedes ayudar ni a ti mismo. Probablemente el noble, cuando llegó delante de Jesús, apretó al play y le dijo todo lo que había pensado, todo lo que tenía por decirle. De alguna forma volcó casi con la mirada perdida, porque ¿cómo puede decirle esta frase manteniendo el freno en mano que sabemos que tenía? Creo, pero no creo mucho, O sea, como no sanes a mi hijo, no pienso creer. Y me recuerda un poco a nuestras oraciones, en las que también en ocasiones nos encontramos frente a Jesús. ¿Y qué hacemos? Apretamos el play. Tac. Simplemente le decimos lo que hemos venido a decir. Simplemente lo hacemos casi por cumplir. Quizá nos ocurra en la iglesia. Quizá llegamos a la iglesia y, bueno, venimos con nuestras dudas que nadie ve, con nuestras luchas, con nuestros planteamientos, con nuestra manipulación casi emocional a Dios, con nuestras inquietudes, con nuestra falta de fe, y llegamos y nos invitan a orar. ¿Y qué hacemos? Pues ya que estamos, oramos. Y ya que estamos, leemos. Y ya que estamos, pues participamos. Pero vivimos con un algo no resuelto. Es como que algo está sin resolver, no nos hemos entregado del todo, no tenemos esa fe del todo, no confiamos del todo, mantenemos un mecanismo, una manipulación, hasta que esto no ocurra, yo creo que no me voy a entregar. Así que en este caso, nuestro pobre amigo, ¿verdad?, tenía estos planteamientos que para él eran casi el colmo, parecía que implicaban de su vida el triple salto mortal. Yo casi puedo imaginármelo con un razonamiento parecido a: Señor, si yo estoy haciendo de mi parte, si he venido hasta aquí, me estoy rodeando de esta chusma que te rodea, esta gentuza, me da vergüenza casi venir y pedirte esto, y encima me encuentro contigo que no tienes mucha pinta de rey, no tienes mucha pinta de glamour, de noble, de mesías, de liderar a un pueblo. Sin embargo, bueno, nos dice el deseo de todas las gentes que logró entrevistarse con Jesús, le explicó por qué venía. Un poco ya que estoy, ¿no? Y rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Lo interesante es que Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción.
Y este pequeño detalle a veces se nos escapa. Jesús ya lo había visto. Lo había visto salir de su casa. Había visto a su hijo. Había visto esa resolución, esas dudas, estaba murmurando todo el camino. Jesús lo había escuchado. Si este Jesús, no sé, la pinta que tiene, no sé, me han dicho, a ver si, pues como no lo cure, lo sabía, lo conocía, lo había visto y aún así lo trató con cariño. Fue entonces cuando en ese contexto Jesús dijo una frase que tenía que decir. Una frase que reflejaba este paradigma que se encontraba en su pueblo, a diferencia de otros pueblos que le recibían sin milagro. Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Con tristeza. Además es una doble negación ahí en griego, nunca jamás creeréis. Es como como un... Si es que si no hay milagros no vais a creer. Y es como que eso fue directo para él, fue un ups. Pues sí, no, la verdad es que yo soy de esos. La verdad es que yo no te pienso creer como no sanes a mi hijo. Jesús venía de Samaria, donde habían creído en él, con 0 milagros. 0 milagros. Y la gente salió, creyó, escuchó su doctrina y básicamente no hizo falta nada más. Pero en este caso Jesús tuvo que decir esto porque representaba el paradigma en el que vivía su pueblo. Ahora, ¿cómo afectó esta frase a nuestro amigo? ¿Cómo le sentó? Fue como una carga de profundidad. Dice: como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Suplicó: por favor, ven, por favor, ven porque se está muriendo mi hijo. Ahora, ¿os suena una curación parecida de alguien que llega y pide por otra persona y que encima está en Capernaum? El siervo, ¿verdad? El siervo del centurión aparece en Lucas 7, por ejemplo. Es una historia parecida que ocurre cerca, en este caso en Capernaum directamente. Se acerca a alguien desconocido para Jesús, pero le hace un planteamiento muy diferente. Le dice: Señor, no te molestes. Fijaos, no te molestes. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué diferente paradigma! En esa ocasión Jesús soltó una frase como: ni en Israel he hallado tanta fe. Este señor maravilló a Jesús, el centurión. Para empezar, no se sentía digno de que alguien viniese a su casa. Y para continuar, no hace falta que venga. Si tú y yo somos, bueno, no iguales, ¿no? Pero él dijo: yo también estoy puesto en autoridad. Yo sé lo que es decir y que algo ocurra. Así que con que lo digas, me basta. ¡Qué derroche de fe! En este caso, no ocurrió eso. En este caso no había mucho derroche de fe, que digamos. El padre le dice: por favor, ven antes que mi hijo muera. Y entonces Jesús le dijo: vete solo, porque tu hijo vive. Imaginaos al padre: ya, pero ¿vienes o no? ¿Vienes? No. Tú ve tranquilo. Y me fascina esto, queridos amigos, es parte de la esencia de la reflexión de esta mañana. Jesús no fue. El padre vino desesperado. El padre vino con dudas. El padre vino con un planteamiento: o sana a mi hijo o no creeré en él. Y lo primero que le dice es: ven y sana a mi hijo. Y Jesús no fue. ¿Podría haber ido? Claro que podría haber ido. Pero no fue. Y es muy importante que no fuese. El padre necesitaba que Jesús no fuese. El padre necesitaba darse cuenta de que tenía que creer primero. Y esa lección es fascinante. Era el momento clave de su vida. Si no lo curas, no pienso creer. Y Jesús le dice: confía, lo acabo de curar. ¿Y cómo lo sé? Tendrás que creer. Tendrás que creer. Vas a tener que creer. Vuelve a tu casa. Vete solo. Tu hijo vive. ¿Y qué ocurrió, queridos amigos? Ocurrió
el doble milagro. Sabemos que Jesús en ese momento curó a su hijo, pero también sabemos que en ese momento el hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, hay una frase del Nahuatl que me encanta y es la siguiente. Salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. ¡Qué bonito! Y permitidme que me centre en la primera frase, con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Es muy interesante porque este hombre, no sabemos mucho más de su vida, pero entendemos que estaba casado, tenía al menos este hijo, había vivido experiencias bonitas, el nacer, el pequeñín, el estar en la corte del rey, quizá un día recibió, oye, ¿quieres estar en la corte? ¡Oh! Yo, en la corte del rey, habría vivido momentos felices en su vida, momentos de paz, momentos de alegría, momentos entre amigos, momentos de felicidad. Y sin embargo, lo que ocurrió en ese instante fue incomparable con cualquier otra cosa que hubiese vivido en toda su vida. Había una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Querido amigo, ¿qué es esa paz? ¿Qué es ese gozo que nunca antes había conocido este señor? En medio de una situación así, con el hijo moribundo, teniendo que confiar en un desconocido para él, ¿qué área cerebral se activa en esos momentos? ¿Qué neurotransmisores actúan? ¿Por qué se describe tantas veces esta situación en la Biblia en la que la gente se rinde, en la que la gente confía, encuentra un momento en el que se conecta? Es como una experiencia de conexión espiritual con lo infinito. Es un momento espléndido, es un momento de paz y gozo absolutos. Es algo que otras denominaciones, otras filosofías le ponen nombre, algo que la gente busca hoy en todos los lugares, esa mindfulness, y buscan el mundo interior, y buscan la paz, y buscan la meditación trascendental. Todo el mundo busca esto. Todo el mundo busca esta sensación de qué paz, qué gozo, qué incomparable. ¿La has vivido alguna vez? ¿Esta sensación? ¿La has vivido? Yo sí. Yo la he vivido. Y os digo que la he vivido siempre en ocasiones que tienen que ver con trascendencia, con conexiones espirituales, con gente. El momento me pasa a veces cuando como pastor, ¿no? Tienes un mensaje, o abrazas a alguien, o estás en el momento oportuno y dices la palabra adecuada y la gente dice, el Señor te ha usado. Es como, ¿de verdad? Hay momentos emocionantes, casi hasta las lágrimas, historias bonitas que terminan en bautismos, situaciones en las que hay un guiño del cielo, que de repente ocurre algo que... Oh, muchas gracias. Esos momentos de conexión absoluta con Dios son fascinantes. Es un estado mental en el que se transforma. Es ese momento en el que el Espíritu Santo nos llena, en el que encontramos esa paz de decir, Señor, en ti confío. Y me gusta mucho porque de alguna forma esto está reflejado en Pablo cuando dice en Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese versículo tan utilizado, ¿verdad? Por los jóvenes y adolescentes. Si es que me da igual vivir o morir. Ese momento en el que, Señor, ya está. ¿Qué más necesito? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Ya está hecho todo, ya está todo dicho. Señor, puedo morir en paz. Casi, es una expresión así. En ese estado, queridos amigos, uno encuentra al Jesús que es nuestro privilegio encontrar. Imaginad la mirada entre Jesús y él. Ven a mi hijo. Te vas a ir solo, pero confía, ya está sano. Ese intercambio y él... De acuerdo, creo, confío. Y Jesús, buen viaje. Es interesante porque cuando salió de allí, yo me imagino que los siervos, los compañeros de viaje le dijeron, oye, ¿nos volvemos? ¿Qué hora era en ese momento? Sabremos luego por el texto, pero bueno, ya podemos comentarlo, que eran como las 7. Las 7, dentro de ese horario, eran como la 1, las 2 del mediodía, ¿no? De la tarde.
Así que tenían tiempo suficiente. Sabéis que esto se ha predicado en muchos cultos. Tenían tiempo suficiente de volver a casa. Estarían unas 4 o 5 horas más o menos Capernaum. Pero imaginaos eso. Bueno, nos volvemos y él no. ¿Qué? ¿Sus amigos? No. Nos quedamos. ¿Cómo que nos quedamos? Nos quedamos. Pero si tu hijo se está muriendo, no. Mi hijo está sano. ¿En serio? Nos quedamos. ¿Cómo fue esa tarde para él? ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo es la vida de alguien que confía plenamente en Dios? ¿Para vida o para muerte? Alguien que se entrega, alguien que dice, esto es lo que hay, Señor, en tus manos estoy. ¿Cómo descansó? ¿En qué pensó? Lo que sabemos, por el deseo de todas las gentes, es que se levantó temprano y emprendió ese viaje de vuelta a casa. Y fijaos qué bonito, porque aquí hay una lección muy importante. Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado, el sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Este es el viaje de ida, ¿verdad? ¿Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora? Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Y es que es así, y no me digáis que no, queridos amigos. Cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados, cuando estamos desconectados de Dios, cuando estamos en nuestras batallas, cuando tenemos problemas, dificultades, cuando cerramos la puerta al cielo, todo se ve de otro color. ¿No os ha pasado alguna vez caminar por las ciudades cuando estás y parece que las risas son burlas? Que se ve todo gris, que todo son preocupaciones, que todo es tensión, que todo es nerviosismo. Y de repente, cuando entramos en esta paz que el Señor da, este gozo indescriptible que este noble disfrutó, todo cambia. Literalmente nos da unos nuevos ojos, una nueva realidad, un filtro. Todo parece alabar a Dios. Y en esa condición llegó a Capernaum. Sus siervos, nos dice el texto, salieron a recibirle y enseguida él tuvo una pregunta. ¿Cuándo mejoró mi hijo? Pues a las 7 de la tarde. Ahora, ¿os imagináis ese momento? Él lo sabía, sabía que era cuando Jesús había dicho, pero casi por curiosidad, por cerrar la historia, Solo una pregunta, ¿cuándo aproximadamente empezó a mejorar? Y como a las 7. Yo me lo imagino mirando al cielo y guiñando con un ojo, gracias, Señor. Ahí sí, el padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte, dice el deseo de todas las gentes, y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. Pero sabéis, ese no es el final de esta historia. Muchas veces lo comento en los cultos. Podría no haber terminado así. Lo importante es lo que dice el deseo de todas las gentes, que cierra la historia que aparece en la Biblia. Él y toda su familia llegaron a ser discípulos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. ¿Os dais cuenta? El noble pidió a Jesús que sanara a su hijo. Y lo que hizo Jesús fue salvar a toda su familia. Y creo que ahí hay otro mensaje para nosotros. Así de sencillo. A veces nosotros pedimos cosas que el Señor a veces responde y a veces no, porque su interés, su voluntad, su deseo es la salvación eterna. Permitidme que cierre ya esta reflexión. En muchas ocasiones vivimos haciéndonos trampas a nosotros mismos. Nos encerramos en nuestros razonamientos, nuestras manipulaciones espirituales, nuestro microterrorismo, ¿verdad?, emocional, espiritual con Dios, poniéndole ultimátums, pues o haces esto o no te creo, o haces esto otro o no me entrego, si ocurre esto yo hago aquello, si tal, entonces el sábado y el diezmo y mi vida y mi hijo, y es muy humano, pero en esos razonamientos siempre perdemos, porque en realidad no le hacemos un favor a Dios. Obviamente le alegra mucho, y que cuanto más hijos se salven mejor, pero entendéis que el problema no es ese, el problema es que nuestra situación es desesperada, somos nosotros los que deseamos, los que necesitamos encontrarnos con Dios y entregar nuestra vida. Llega días, por tanto, en los que nos encontramos con Jesús cara a cara y Él, a pesar de que no responde a nuestras peticiones, responde como queremos, responde como necesitamos. Jesús no fue a su casa,
no fue, no hizo falta. Él necesitaba viajar solo. Necesitaba creer antes de ver el milagro. Y el hombre creyó. Lo mejor que le ocurrió a esa familia, a pesar de que fue precioso recuperar a ese hijo que estaba enfermo, no fue eso. Fue la salvación de todos ellos. Eso fue lo mejor. Y lo mismo ocurre en nuestro mundo, queridos amigos. No sabemos lo que nos puede pasar. Ni hoy, ni mañana, ni cuando sea. Unos en esta enfermedad, ¿verdad? Unos se curarán, otros no. Unos perderán su trabajo, otros no. Unos tendrán accidentes y otros no. Jesús no siempre responde como pedimos. Esto es algo así como lo decimos. No siempre responde como pedimos, porque su plan es mucho mayor. Su plan tiene que ver con nuestra salvación eterna, y eso es lo que cuenta finalmente en nuestra historia. Ojalá el Señor nos ayude a vivir con esa paz y ese gozo que solo Él puede dar, y que te invito a buscar con todo tu corazón. Ese encuentro personal con Dios que implique un... Ya está, Señor, confío, para vida o para muerte. Implica un estado mental de absoluta conexión con Dios y que transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de sentir. Ojalá todos podamos vivir esta experiencia y que viviendo esta realidad podamos ser instrumentos de bendición para los demás. Que el Señor os bendiga, queridos amigos, y un fuerte abrazo. Muy bien, agradecemos su sintonía y los dejamos invitados para que nos visite hoy a las 18:30 horas en nuestro templo y pueda disfrutar de un nuevo programa, de una nueva edición del Culto Joven. Un programa preparado por los jóvenes de Ñuñoa, pero para toda la iglesia y todas las edades. Que el Señor les bendiga y que sigan disfrutando de este hermoso sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.